Y ahora sí que sí. Ya, entonces, como dije, hoy día íbamos a terminar lo que es la reglamentación de la actividad, ya, para que la próxima semana podamos realizar una evaluación más formal. Lo que vamos a hacer hoy día entonces van a ser los ejercicios relacionados con la aplicación de las leyes de Kepler que no alcanzamos a revisar la semana pasada. Entonces, para eso tenemos que tener en consideración nuevamente lo que es la primera, segunda y tercera ley de Newton, o sea, de Kepler, Newton. Ahora, entonces, la primera siempre nos mencionaba que hay que tener en consideración que cuando se empezaron a realizar los estudios de las órbitas de los satélites, órbitas de los planetas, etcétera, etcétera, no tenían tanta tecnología como hoy y por lo tanto lo único que podían lograr realizar era tomar datos relacionados a la posición de los planetas. ¿Ya? Luego Kepler, tomando esos datos, se dio cuenta que el movimiento no era como ellos creían. Ellos siempre creían que el movimiento de los satélites, de los planetas, me refiero, de la Luna, por ejemplo, es circular, tal como se muestra aquí. Pero a medida que se iban tomando en cuenta los datos, se iban generando las leyes, se dieron cuenta que en realidad los satélites, los planetas que están en nuestro sistema solar, giran de modo elíptico. Es decir, ya no es circunferencial, sino que es elíptico. ¿Ya? Que tiene así como es un círculo, pero más o menos achatado finalmente. ¿Ya? Ahora, respondiendo nuevamente a la pregunta que mencionaba antes, ¿qué diferencia hay cuando se va acercando, cuando se va alejando, en el sentido de las estaciones del año de la Tierra? Ahí estuve explorando un poquito y me di cuenta que hay planetas que tienen un movimiento elíptico, pero su excentricidad es muy pequeña finalmente. Es decir, se asemeja mucho a un círculo finalmente. Eso es el caso de la Tierra. En la Tierra parecerá muy elíptica, pero en realidad no es tanto y por lo tanto no se diferencia mucho lo que es las estaciones del año según la posición en que esté. Profe, Ujú. entonces podemos decir que en general la ley trata de decirnos que no, todos los planetas giran alrededor del Sol en manera elíptica, pero en el caso de la Tierra, esta no es tan elíptica como digamos, o sea, es como un poco Claro, más circular. sí, claro, todos los planetas giran en modo de, o sea, en trayectoria elíptica, pero el de la Tierra no es tanto. A lo que hoy, eso está el tema de la excentricidad, que me imagino que lo habrán visto en matemática electiva, que se refiere a qué tanto se asemeja a un círculo finalmente. Que en este caso tenemos una excentricidad muy grande que es muy elíptico finalmente, pero cuando estamos hablando de una pequeña excentricidad, que sería el caso de la Tierra, se asemeja más, un poco más al círculo, no es tan achatado finalmente. Así que eso, bien. Ahora, en lo que es la segunda ley de Kepler, ¿vale? Cuando Kepler ya estaba realizando los estudios de los datos, se empezó a dar cuenta que habían puntos donde el giro era más rápido y en otros el giro era más lento, en este caso. Donde aquí podemos relacionarlo con lo que es la energía cinética y la energía potencial. Mientras más alejado esté, hay una mayor energía potencial porque está más alejado del Sol en este caso. Y por lo tanto la energía cinética va a ser menor. O sea, es decir, por eso mismo, cuando está más alejado, significa que esto se va moviendo, el planeta se va moviendo más lento. En caso contrario, cuando está más cerca, la energía potencial es más pequeña, debido a su cercanía con el Sol. En cambio, la energía cinética es mayor, por lo tanto, su velocidad en esta zona es mayor. Entonces, cuando estuvo estudiando todos estos datos, resulta que empezó a encontrar una relación más que nada, con lo que es el área que va barriendo el planeta en este caso. Ahora, antes de esto también, así como yo les había mencionado que esto está relacionado con la conservación de la energía, también está relacionado con lo que es el momento de inercia. ¿Ya? No sé si se acuerdan que yo cuando estuvimos una de las primeras clases que tuvimos de manera presencial, les hablé del momento de inercia, creo que era en cuarto común, ¿sí? Donde resulta que dependiendo del largo del brazo, iba a ser más difícil girar, y por ello, cuando está más alejado, gira más lento. Pero cuando el largo del brazo es más cortito, resulta que gira más rápido. Ahora ustedes ya, si lo quieren tomar con el concepto de energía, genial. Si lo quieren tomar con el concepto de conservación del momento de inercia, mejor todavía, pero no es necesario que lo comprendan en su totalidad. Lo que es el momento de inercia, por lo menos. Profe, Ahora, dígame. Dime. no me quedó muy claro, o sea, es que
¿Qué pasa cuando el planeta gira a menor velocidad? ¿Hay menor energía cinética o mayor energía potencial? Es que me enredé en eso. Cuando gira a menor velocidad, acuérdate que cinético se refiere a movimiento. Entonces la energía cinética se refiere a cuánto movimiento tiene o qué tan rápido se mueve finalmente. Entonces, mientras más rápido se mueva, mayor va a ser su energía cinética. Mientras más lento, o sea, mientras en cambio si se mueve muy lento, ahí la energía cinética sería menor. Entonces ahí tienes que representar todo con lo que es la conservación de la energía. Si tenemos mucha energía potencial, tendremos poca energía cinética. En cambio, si tenemos poca energía potencial, tendremos mucha energía cinética. Entonces, en estos casos, aquí, por ejemplo, tenemos muy poca energía potencial, pero mucha energía cinética, porque se mueve más rápido. Pero aquí se mueve más lento. ¿Por qué? Porque la energía potencial es mayor y por lo tanto la energía cinética es menor. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Pero eso lo vamos a ir a profundizar después. Lo importante ahora es que apliquemos lo que es la ley de Kepler, que tomando en cuenta el hecho de que hay zonas donde se mueve más rápido y hay zonas que se mueven más lentos, y además tomando en cuenta aquí que el brazo de repente es más largo que en otras zonas, Kepler encontró una relación donde simplemente considerando de nuevo, hay zonas que se mueven más rápido y zonas que se mueven más lento, pero a la vez las zonas que se mueven más lento, el largo del brazo es mayor. Resulta que el área que barre se dio cuenta que es la misma independientemente de la zona, pero sí considerando tiempos iguales, intervalos iguales. Entonces, por ejemplo, aquí resulta que se mueve más rápido, se mueve rapidito, ¿sí? Y aquí se mueve más lento. Por lo tanto, aquí resulta que barre más zonas, se podría decir. O más que nada, ignoren eso. Independientemente de qué tan rápido se mueva o qué tan lento se mueva, va a haber una proporción en el sentido de que aquí en esta zona me muevo más rápido, pero mi brazo es más corto. Si se dan cuenta aquí, el brazo es cortito. Mientras que acá me muevo más lento, pero mi brazo es más largo. Entonces ahí Kepler se empezó a dar cuenta que si considero intervalos de tiempos iguales, aquí como por ejemplo un cuarto de minuto en cada uno, resulta que el área que barre va a ser exactamente el mismo. Entonces encontró una proporción donde encontró una proporción considerando lo que es el área y un cierto intervalo de tiempo, que finalmente el área 1 sobre el intervalo de tiempo 1 va a ser igual al área 2, que en este caso sería este, sobre el intervalo 2. Eso, cuando hagamos un ejercicio hoy día, ahí van a entender un poquito mejor a lo que nos vamos refiriendo, pero finalmente es que teniendo en cuenta una cierta área y un cierto intervalo de tiempo, podemos obtener cuánta área va a barrer en un intervalo de tiempo que podamos considerar, que en un intervalo de tiempo arbitrario, o un intervalo de tiempo que nosotros escojamos, más que nada. Luego está la tercera ley de Kepler, que mencionaba que tenía relación con lo que es el periodo de giro, más que nada el periodo orbital, que es cuánto tarda en realizar un giro alrededor del Sol, en este caso. Acuérdense que es súper importante que todas estas leyes, por lo menos se han comprobado en lo que es nuestro sistema solar, o por lo menos las leyes de Kepler, están probadas en nuestro sistema solar, ¿ya? Desde la antigüedad. Y por eso se hicieron leyes, porque finalmente estamos considerando solamente nuestro sistema solar. Desconozco, honestamente, si es que es exactamente igual en otras galaxias. Eso es lo que quiero mencionar, lo desconozco. Quizás sea así, quizás no, no lo sé. No he averiguado eso en realidad. Ahora sí, lo que dice la tercera ley de Kepler es que encontraron una relación entre lo que es el periodo orbital y lo que es el radio promedio de giro, en este caso. Ya donde dice que el cuadrado del periodo orbital de un planeta es directamente proporcional al cubo de su distancia promedio al Sol. ¿Ya? ¿Qué es el cubo? Acuérdense que sería algo elevado al cubo, se refiere a algo elevado a 3. En este caso es la distancia promedio.
¿Qué es la distancia promedio entonces, profesor? Si es que me están preguntando, buena pregunta. Resulta que la distancia promedio se refiere a cuando yo tomo este pedacito de aquí, se podría decir, la distancia entre el Sol y el afelio, que es el punto más lejano que puede encontrarse el planeta, como también la distancia entre el Sol y el perihelio, que es el punto más cercano al que se puede encontrar el planeta. Si uno llega y suma estas dos distancias y las divide por dos, va a tener lo que es la distancia promedio, tal como menciona aquí. El radio medio, en este caso, medio se refiere a promedio, por si acaso, es igual al radio 1, es decir, la distancia entre el Sol y el afelio, más el radio 2, que es la distancia entre el Sol y el perihelio, dividido en 2, simplemente. ¿Ya? Y ahí es como uno obtiene y así es como uno obtiene finalmente lo que es la distancia promedio entre el Sol y el planeta, en este caso. ¿Para qué? Profesor, Dígame. disculpe la Sí. interrupción, pero queremos saber quién es Pizarra. Que ahí dice Ah, Pizarra. es Pizarra, soy yo. Esta es Pizarra. ¿Usted? Esta es Pizarra, sí. Ah, Entonces, ya. que me meto al Ok, Zoom y después comparto pantalla desde acá para ir a la pizarra, en este caso. ya, En ok. ese caso. Ya, sí. Gracias. Nada. ¿Alguien iba a preguntar además de Ingrid? ¿Perdón? ¿Perdón? No, que alguien más Yo, quería preguntar algo. yo, Ah, ya. Dígame. entonces, cuando hablamos de la tercera ley de Kepler, básicamente se demuestra cuántos chicos. Eso es lo que trata de decir básicamente la ley, ¿cierto? ¿Cuánto qué, perdón? Que no se alcanzó a escuchar, que eso establece cuánto algo dijiste. No alcancé a entender. Uy, te me perdiste. Pero bueno, aún no explico bien lo que es la relación Y todavía. la tercera ley de Kepler habla de que básicamente habla de cuánto tiempo se va a demorar en Uy, el internet. dar Se quedó pegado. Sí, estaba hablando como Robert, Sí, Sebastián. los planetas. Sí, sería mejor, no se entendió sería mucho, mejor que lo Bastián, porque escribiera. sí, mejor escríbelo porque se empezó a cortar, se escuchó como robot. ¿Ya? Pero yo creo que cuando llegue a la descripción, ahí vas a entender. Pero en fin, todavía no menciono qué relación es, pues, pero encontraron una cierta constante, una cierta relación entre lo que es el periodo orbital de todos los planetas, ¿ya? Que en este caso, en nuestro sistema solar, lo que hay que considerar es el periodo orbital de un solo planeta y el cuadrado del periodo orbital, dividirlo por el radio promedio, dividirlo al cubo, ese radio, perdón, tal como menciona aquí, y gracias a esa constante uno puede determinar cualquier periodo orbital de otro planeta, como también uno podría llegar a teniendo en cuenta el radio, por ejemplo, como también uno podría obtener el cuánto es la distancia promedio entre el Sol y el otro planeta sabiendo su periodo orbital. Eso es lo que se genera o lo que se evalúa en la actividad. Entonces, teniendo eso ya claro, para llegar a hacer el ejercicio antes de que me pase el tiempo un poquito, ya voy a utilizar estos 20 minutos para resolver estos dos ejercicios y si alcanzamos, el otro de área que le estaba proponiendo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a utilizar a Don Pizarra. Don Pizarro nomás comparta su pantalla. Y primero que todo, hay que tomar en cuenta esto. Dice, considerando que el periodo orbital de la Tierra son 365 días, es decir, 365 días tarda en dar una vuelta completa al Sol. Y su distancia promedio con el Sol es de 150 millones de kilómetros. ¿Cuánto sería el periodo orbital de Marte si tiene una distancia promedio de 230 millones de kilómetros con el Sol? Es decir, solamente teniendo en cuenta cuánto tarda el planeta Tierra en dar una vuelta al Sol y también solamente tomando en cuenta el periodo orbital y el radio promedio de la Tierra, como también tomando en cuenta el radio promedio de Marte en este caso, podemos obtener
cuántos días tarda Marte en dar una vuelta al Sol. Eso es lo que es la tercera ley de Kepler. Es decir, tomar en cuenta datos de otros planetas para poder obtener datos de otros. En este caso, teniendo en cuenta los datos de la Tierra, podemos obtener datos de lo que es Marte en este caso. ¿Cómo se hace? Bueno, no se preocupen, yo les enseño. Algunos ya lo hicieron, algunos tienen control de esto, ya no tienen ni un problema en resolver este tipo de ejercicios, pero de todas maneras, yo sé que algunos pueden tener problemas porque habían partes ya la vez pasada me mencionaron que se habían confundido un poquito. Ya, esto es de segundo medio. Vamos a ver, vamos a hacer una subcarpeta para cuarto lectivo. Me equivoqué. Un segundito, pizarrita, no me... Ya, eso lo voy a ver después. Bien, a ver, entonces, vamos a... Cantilla, una cosa así. Ya, entonces menciona primer dato que nos mencionan, damos vuelta a la pizarra. Primer dato que nos mencionan es que el tiempo orbital, es decir, el periodo de la Tierra en este caso, va a ser igual a 365 días. En el caso del radio promedio, que es RM en este caso, era de 150 millones de kilómetros, creo. Sí, 150, que es lo mismo que 150 por 10 elevado a la 6 kilómetros. Qué bonita su cara, profesor. Muchas gracias. Entonces, en este caso sería el radio promedio de la Tierra, vamos a poner aquí, y el radio de Marte era de 230 millones de kilómetros. 230 por 10 a la 6 kilómetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la tercera ley de Kepler? Tercera ley, que el periodo al cuadrado sobre el radio al cubo va a ser igual al periodo al cuadrado de otro planeta sobre el radio al cubo. Estamos hablando del radio de la Tierra, el periodo de la Tierra y el radio de Marte, y aquí también el periodo de Marte simplemente. Entonces lo único que hay que hacer aquí es reemplazar. Tenemos el periodo de la Tierra, que en este caso sería de 365 días, y esto tiene que estar al cuadrado, sobre el radio promedio de la Tierra, que en este caso era de 150 por 10 a la 6. Todo eso al cubo, ¿ya? Y eso va a ser igual a lo que es el periodo del Marte, que es lo que queremos saber, dividido en el radio de Marte al cubo. Perdón. Que son los 230 por 10 a la 6. Todo eso al cubo. Lo único que hay que hacer aquí entonces es despejar, que sería que mi periodo de Marte va a ser igual a los 365 días al cuadrado multiplicado por los 230 por 10 a la 6 al cubo dividido en los 150 por 10 a la 6 al cubo. ¿Ya? Aquí me equivoqué porque me faltó que el periodo de Marte estaba al cuadrado. Siempre me pasa, y a ustedes quizás también. Pero acuérdense, esto también está al cuadrado, entonces esto también es al cuadrado aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta? Bueno, al tiro, los 10 elevado a 6 con los 10 elevado a 6 se eliminan, y ahora simplemente, como son números tan grandes, utilizamos a Doña Calculatriz, y vamos a obtener lo siguiente. Primero es, a ver si es que, no, voy a utilizar la calculadora que mismo, ya que sería 365 días al cuadrado, va a ser igual, más que nada, miren, una cosa es que vayan, quizás sí, vayan a anotar todo eso, serían 133.225 multiplicado por los 230 al cubo en este caso, un gran número, estamos hablando de los 12.167.000, esto es multiplicado, por si acaso, dividido en 150 al cubo, que aquí estamos hablando de 3.375.000, ¿ya? Esto es un número gigantesco, pero no se preocupen, hay que multiplicar todo y hay que dividir todo, que en este caso sería, vamos a ver,
bla, 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 230 al cubo, dividido en 150 al cubo. Esto me da igual a 400. ¿Será? ¿Me habré equivocado? No, está bien. Estaba súper bien. Dame un segundito. Estaba súper bien. Y lo borré. Los números dan miedo. Me dan miedo en el sentido de que quizás me está equivocando, pero no es así. 150 al cubo. Esto me da entonces 467.200, o sea, 212. ¿Ya? Ahora ustedes dirán, oye, es un gran número para, se demora tantos días en girar Marte alrededor del Sol. Eh, no, pues, porque me falta sacar el cuadrado. Entonces esto tengo que sacarle la raíz, obtener la raíz de 460. ¡Upa! ¡Qué bonito 4, profesor! 467.212, que es lo mismo que 683 días. Es decir, Marte tarda, no sé si un poquito menos del doble, 365 por 2. Sí. Marte tarda más del doble en dar una vuelta al Sol. ¿Por qué? Porque resulta que acuérdense que su radio es mayor. Por lo tanto, se demora mucho más en este caso en dar una vuelta al Sol. ¿Ya? Entonces, ¿qué consejos hay que darle? ¿Qué consejos Profesor, darles? Dígame. Dígame. Sí, que en este caso no es necesario dejarlo todo en sistema internacional. En este caso en este caso de la ecuación que estamos haciendo para sacar la tercera ley de Kepler, es necesario dejarlo en sistema internacional. ¿tú querías hacerlo en segundos? Porque en el sistema internacional sería en metros, serían segundos y segundos en realidad. Pero no, porque finalmente aquí va a depender de cómo quieras tú los datos, porque si tú quieres obtener cuánto tarda en dar una vuelta al Sol en segundos, ya perfecto, ahí va a depender de cómo uses la ecuación, y va a depender de que si te da bien el número, ya o corresponde al número, efectivamente. Pero en este caso, si quieres así como hacerlo en sistema internacional, bueno, simplemente multiplicas los 683 días, lo multiplicas por 24 horas, luego por 60 minutos y luego por 60 segundos, y ahí te daría lo que es el sistema internacional, que serían los segundos. Pero ahora si me preguntas, ¿qué va a contar usted, profe? Voy a contar que utilice bien la ecuación y que tenga sentido lo que es el resultado finalmente, ¿ya? Porque si estás utilizando días, la respuesta no me lo puedes dar en horas, o en segundos, o en minutos, porque finalmente en un principio utilizaste días, ¿ya? Entonces eso es como lo importante finalmente, independientemente del sistema internacional que esté ocupando o no, ¿ya? Así que eso. Entonces, luego, compartir pantalla, voy a apurar un poquito porque me gustaría llegar a lo otro. Dice aquí, suponiendo que el último ejercicio en este caso, suponiendo que la Tierra tiene una segunda luna de igual masa que la luna real y cuya órbita tiene un radio igual a la mitad del radio de la órbita de la luna. Si la luna tiene un periodo de 28 días y las lunas no interactúan, ¿cuál es el periodo de la segunda luna? Bien, aquí lo que tienen que considerar primero que todo, chicos, es lo siguiente. Dice aquí, ya tenemos el periodo de la luna, que son los 28 días que mencioné aquí. Lo otro importante es el radio, que no nos mencionan un número específico, pero nos mencionan algo importante, que dice que la órbita de la segunda luna, su radio es igual a la mitad del radio de la primera, en este caso. ¿Ya? Es decir, uno va a ser, la luna original va a tener un radio el doble del radio que la segunda, en este caso. Entonces, eso es importante debido a que sin necesidad de saber cuál es el valor específico de ese radio, podemos calcular de todas maneras la diferencia en el periodo. Ah, me equivoqué, tenía que compartir la pizarra. Ahora sí. Entonces, ¿cómo se resuelve ese tipo de ejercicio? Súper simple, nada que complicarse. Aquí primero tenemos que determinar lo que es el periodo de la luna 1. Ya vamos a terminar aquí.
Vamos a poner luna original. Va a ser igual, su periodo de el 1 en este caso, era de 28 días, mencionado aquí. Y su radio, lo desconozco. Mientras que tengo lo que es la segunda luna, cuyo periodo de la segunda luna desconozco totalmente. Vamos a llamarlo como T2 nomás, pues, no lo sé. No sé cuánto es. Mientras que el radio 2 me dijeron que este era la misma, o sea, era la mitad del radio de la luna original en este caso. Es decir, X sobre 2. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente utilizar la tercera ley de Kepler y utilizar esos mismos datos que acabamos de aplicar. Es decir, vamos a tener, acuérdense que la ley de Kepler era t al cuadrado sobre radio al cubo, va a ser igual a t cuadrado sobre el radio al cubo, en este caso 1, 1, 2 y 2. ¿Ya? Por lo tanto tenemos que es 28 días al cuadrado, 28 días al cuadrado, sobre el radio que es desconocido, pero al cubo, va a ser igual a el periodo que desconozco, que le vamos a llamar T2 nomás, que está al cuadrado, sobre este que está, que es la mitad, y que todo esto está al cubo, ¿ya? Por si acaso. Lo importante aquí es que cuando les digan, oye, esta es la mitad del otro, o el triple del otro, es que siempre tienen que utilizar la misma incógnita en ambos, ¿ya? Opa, por si acaso. Porque después sucede algo súper mágico que ahí van a ver a qué me refiero. Bien, entonces, primero que todo, vamos a transformar todos estos números, donde 28 al cuadrado se correspondería entonces a 784 sobre x al cubo. Y esto va a ser igual a el periodo orbital de la segunda luna al cuadrado sobre, aquí es súper importante, chicos, que cuando tenemos una fracción que está, una potencia, o sea, una fracción elevada a 3 en este caso, elevado al cubo, vamos a tener entonces que esto es lo mismo que x al cubo sobre 2 al cubo, que sería 8, si no me equivoco. Exactamente, 8. Aquí sobre 8. Lo único que hay que hacer ahora entonces es despejar. Vamos a tener lo siguiente, que en este caso sería 784 sobre x al cubo multiplicado por x al cubo sobre 8 va a ser igual al periodo orbital al cuadrado. ¿Qué es lo mágico? Se eliminan las x. Cuidado que ahí con su micrófono. Ya vamos a ver qué lo tiene cuidado. Sebastián. ¿Ya? Entonces aquí lo mágico es que se elimina las x, como ambas están elevadas al cubo, se nos van. Y por lo tanto, el periodo orbital de la segunda luna va a ser igual a 784 dividido en 8. Y aquí, como tenemos esto al cuadrado, simplemente esto sería la raíz. ¿Ya? Así que ahí empezamos, doña calculatriz. 784 dividido en 8. Y raíz de eso sería aquí. Vamos a tener que 784 es lo mismo que 98, si no me equivoco era. Raíz de 98, por lo tanto el periodo 2 es igual a 9,9 días en este caso. Y eso es como, así es como se resuelve este ejercicio. En este caso la alternativa sería los 9,9 días, nada más. Bien, entonces, bueno, no me queda mucho tiempo porque tengo reunión. ¿Hay alguna duda con respecto a todo esto, de casualidad? ¿Alguna duda con lo que es las leyes de Kepler? ¿Alguna duda con lo que es cualquier cosa? Profesor, Diga.
Yo tengo una duda con el tema de qué trata de decirnos la tercera ley de Kepler en sí, porque no me quedó muy claro. Ya. Así como lo aplicamos aquí, lo que menciona la tercera ley de Kepler es que todos los planetas ¿cómo decirlo? Hay una proporción entre lo que es el periodo orbital y el radio promedio de entre todos los planetas. Es decir, yo con el mero hecho de saber cuánto tarda el planeta Tierra en dar un giro al Sol y cuánto es su radio promedio, puedo llegar a saber lo que son el periodo orbital o el radio promedio de otros planetas, más que nada, tomando en cuenta el periodo orbital, nuevamente, y el radio promedio. ¿Ya? Como si te das cuenta aquí, esta es la relación que hay entre todos los planetas del sistema solar. Aquí, por ejemplo, calculamos cuánto es el periodo orbital de Marte, teniendo en consideración el periodo orbital de la Tierra, el radio promedio de la Tierra y el radio promedio de Marte. Eso mismo podría realizarlo con lo que es Júpiter, con lo que es Mercurio, por ejemplo, con lo que es no sé si entonces ya todavía cuenta. Pero bueno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Otros, con todos los planetas que están en el sistema solar, yo puedo obtener datos de ellos a través de esta ley de Kepler, simplemente. Teniendo en consideración ciertos datos de un planeta, puedo obtener otros datos de otros planetas, más que nada. Y así se van generando estudios, pueden generarse estudios ¿debería cumplirse esto mismo con, eh, con otros sistemas solares en realidad? Debería. Pero bueno, ¿cuál es la gracia de esto finalmente? Así como, ¿qué importa esto? Con esto se puede saber en qué momento se puede saber en qué momento se pueden alinear, por ejemplo, se puede saber más que alinear todos los planetas, como también se puede saber cuándo se van a alinear un solo planeta. Entonces, con esto se puede generar un calendario súper específico en realidad. Ya un calendario de todos los planetas, porque nosotros sabemos nuestros calendarios, sabemos nuestros, ¿cómo se llama? Sabemos nuestras estaciones debido a ese calendario porque sabemos calcular en qué momento va a estar en cierta posición la Tierra, y ahora teniendo estas leyes de Kepler podemos saber en qué posición van a estar las demás. Podemos saber cuándo se genera un eclipse, por ejemplo, cuándo Marte va a generar un eclipse, por ejemplo, etcétera, etcétera, en realidad. Entonces podemos saber muchos datos, o sea, mucha información a través de estas leyes, finalmente. Así como cuando estaban formadas las leyes de Newton, donde podemos saber qué tanta aceleración tiene un objeto, de qué depende y cómo podemos llegar a otros planetas gracias a ello. Gracias a las leyes de Kepler, podemos coordinar lanzamientos de cohetes también, por ejemplo, ¿ya? Para saber exactamente en qué posición está, tomando en referencia el movimiento de nuestra Tierra, en este caso. No sé si te quedó más claro eso, Bastián. Sí, profe, me quedó más claro. Muchas gracias. Perfecto. Ya, buenísimo. ¿Alguien tiene otra duda de casualidad? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien la tiene? Parece que no. Pero bueno, chicos, ya. Dejamos la clase hasta acá nomás. Entonces, la próxima clase, ya teniendo en cuenta estos ejercicios, vamos a realizar una evaluación más formal. Eso ya contaría como una nota sumativa, finalmente. ¿Ya? Por si acaso. Va a haber nota sumativa la próxima semana, entonces, relacionado con toda esta materia, donde ya revisamos todos los ejercicios de esta evaluación formativa. ¿Qué voy a preguntar? Exactamente lo mismo, ¿ya? Solamente que en otros contextos quizás pueda ser un poquito más complejo, quizás haya que asimilar un poco más los datos, pero lo importante es que ustedes tengan claro de qué tratan las leyes de Kepler, en este caso, lo que es la relación de la energía y cómo es que un satélite, finalmente, puede orbitar alrededor del Sol o alrededor de un planeta, ¿ok? Así que eso, chicos. Nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buen fin de semana. Algo les quiero preguntar antes de... tenemos vacaciones en septiembre, ¿no es cierto? ¿Eso es el 11? ¿O es o es a partir del 18?
No me acuerdo. ¿Alguien me lo podría decir, por favor? Es que a veces se hace por una semana el descanso del 18. Ya. Antes cuando íbamos presencialmente, Esta o sea, semana del 18. Entonces, ¿es la semana del 18, del 14 al 20, o es del 18 al 25? No, del 14. Del 14 al Del 20. 14, profe. Ya, perfecto. Eso, chicos. Muchas gracias. Se pasaron. Ya, nos vemos la próxima semana, entonces. Que tengan un buen fin de semana. Chao, que estén bien. Chao, profe. chao, profe, que esté bien, cuídese nos mucho. vemos. Que la vaya bien la reunión. Gracias. Chao, chao. Chao. Cuídese. Igual, chao, chao.